Ayer escuchaba al presidente ya proclamado, Javier Milei, y bueno, cada vez quedan menos dudas sobre cuál es el, el tiempo que viene. Obviamente el tiempo que viene va a estar regido por políticas neoliberales en en sus distintos matices, y digo en sus distintos matices porque esas políticas neoliberales vienen apoyadas por un conjunto de empresas y bancos nacionales y extranjeros que en muchos casos tienen puntos de acuerdo y en otros tienen desacuerdos, ¿sí? Por lo tanto, esas tensiones son las que nosotros vemos reflejadas en la política y son las que todavía hoy no definieron quién va a ser, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay un candidato de los que venían con Milei desde el principio, hay un candidato obviamente de Macri que es Ritondo, hay un candidato de Francos que dentro del esquema de Javier Gerardo Milei es eh, Franco es un tipo clave, ¿sí? Y es el que está pensando en Randazzo. Bueno, esas diferencias no son solamente cuestiones personales, obedecen a apoyos y obedecen fundamentalmente a influencias, acciones determinantes de ciertos grupos de poder apalancados en ideas muy generales que podemos definir como neoliberales. Después en la práctica, miren, ayer pasó algo que sí es el punto más alto del neoliberalismo. Cuando la economía argentina estuvo regida y regulada fuertemente por el Estado, se creó allá por el 44, 45, 46, creo que a partir del 44, en realidad, algo que se podría definir como la Secretaría de Comercio. Ayer Milei anunció que esa Secretaría de Comercio no va a funcionar más. Yo les quiero leer ahora rapidito cuáles son algunas de las competencias de esa secretaría. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 10 de diciembre, ¿qué cosas el Estado ya no va a hacer? ¿No? Porque una cosa es decir, voy a cerrar los medios públicos, listo, vos ya sabés que el Estado no va a tener, no va a intervenir en el escenario concentrado de la comunicación con nada, ni siquiera con agenda propia, es decir, ni siquiera garantizando los derechos humanos, porque la pluralidad de voces que tienen que garantizar los medios públicos ya no va a estar vigente. ¿Tá? Cuando dicen no va a haber Secretaría de Comercio, lo que dicen es que monopolios y oligopolios van a darse una política de precios que le van a imponer al resto de la sociedad. Es decir, las cosas van a salir los que los fabricantes de las cosas quieren que salgan. Y como él lo dice, es todo va a estar librado a la oferta o la demanda. Traducirlo al lenguaje llano es, miren, las cosas van a aumentar. Lo dice la OCDE. El año que viene la economía argentina va a sufrir una desaceleración de casi 2 puntos y dice que la inflación promedio va a ser de 157%. Milei dice que la inflación en punta, es decir, lo que él supone que va a ser la inflación finalmente cuando se estabilice en algo, la economía va a ser, vamos a ver, atravesó una inflación de casi el 300. Bueno, traducido al lenguaje de la calle, insisto, es que van a aumentar las cosas. Lo que no va a aumentar, lo que no va a aumentar, no por lo menos en proporción idéntica, es el salario. El salario va a seguir depreciándose, porque ese estancamiento va a hacer que nadie vaya a aumentar los salarios, salvo aquellos que tengan algún tipo de presión para poder ejercer esa presión y disputar, eh, en ese caso, el salario no se deprecie tanto. Pero el panorama es ese. Saco la Secretaría de Comercio, entonces las empresas hacen lo que quieren, y si las empresas hacen lo que quieren, no hace falta que yo les diga que es aumentar los precios. ¿Mm? Miren, algunas de las competencias que el Estado va a desertar, ¿eh? Por lo tanto, va a dejar de hacer. Entender en la formulación y ejecución de la política comercial, eso hace la Secretaría de Comercio. Articular las relaciones que desde el Ministerio se establecen con otras jurisdicciones para fortalecer los lineamientos estratégicos de la política comercial. Evaluar en el ámbito de su competencia el impacto económico en relación a cumplir otras medidas. Evaluar el grado de oportunidad, mérito y conveniencia para la puesta en marcha de políticas y acciones que impacten sobre el comercio. Supervisar y entender las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de lo relacionado con la aplicación de las leyes 19227 de mercados de interés nacional, del sistema métrico legal argentino, de lealtad comercial, sus normas y modificaciones, de abastecimiento, ¿sí? De abastecimiento,
O sea que te van a poder desabastecer para aumentarte los precios, ¿sí? Entre otras cosas también de defensa de consumidores, y los consumidores se quedan sin defensa. Estamos a merced. Vamos a estar a merced, vamos a estar a merced porque el Estado decidió dejarnos a merced. O mejor dicho, el que eventualmente va a tener a partir de ahora la administración del Estado. La gente ha votado a Javier Gerardo Milei para que haga esto. Para que haga esto. Al menos un 55%. ¿Sí? Después están las pujas que él tiene con Macri para ver si lo hace más rápido, más lento, si lo hace de un modo, lo hace del otro. Pero en lo central, la eliminación de la Secretaría de Comercio es toda una definición política, de política económica, pero también de qué tipo de sociedad o a qué tipo de sociedad estás aspirando. ¿Sí? Bueno, la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos también, la Secretaría de Comercio vigilaba que eso sucediera. Está bien, alguien me podrá decir, che, pero la verdad es que tampoco hizo mucho por los precios de la Secretaría de Comercio en los últimos años. No, bueno, estaban los precios justos, estaban los precios cuidados, había una interlocución con los formadores de precios que hacían que algunas cosas se pudiesen a tanto morigerar. Bueno, ahora se resigna hasta esa posibilidad. La decisión de Javier Gerardo Milei es dejarnos a merced de los formadores de precios y que los precios alcancen su techo en función de la libre oferta y demanda. Es decir, el que pueda comprar va a comprar y el que no pueda comprar no va a comprar. Lo dijo, hoy pasamos un audio hace un ratito, no sé si lo tenemos, tenemos el audio allí donde Milei habla de los caídos, lo pasamos recién con Fer Siveira. Milei dice, bueno, estas son las políticas y el único ministerio va a ser el de capital humano. Lo tenemos, ¿no? Vamos a escucharlo de vuelta, porque ahí también hay toda una definición. Dale. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos, pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. La inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Ahora le voy a mostrar después el descalabro del actual gobierno, esto que dice Milei en relación a la herencia, en un ratito, porque le voy a mostrar la tapa de Clarín de hoy y la tapa de Clarín de cuando asumió Mauricio Macri. En un ratito, porque antes quiero detenerme en esto de los caídos. ¿Sí? Él dice que el Ministerio de Capital Humano es el que se va a encargar de atender a los caídos, como si fuera una especie de Cruz Roja. Es decir, el Estado se reserva para sí, como va a producir políticas que van a generar caídos, se reserva para sí ser una suerte de Cruz Roja que vaya a atender a los que cayeron. Que cayeron por su política, no que se cayeron solos, que cayeron por su política. Es decir, están previendo que estas medidas económicas van a generar muchísimo dolor. Es una mirada que incluye a la crueldad como método. Cada sociedad elige a sus gobernantes. Aquí ha elegido un gobernante que plantea que hoy hay que sufrir mucho para dentro de 2 años quizás estar mejor. ¿Sí? Yo ya lo escucho un montón de veces, por eso no quería que ganara, pero ganó. Ahora, en lo concreto, cuando él dice que no va a haber Secretaría de Comercio, está produciendo esos caídos. Cuando él dice que no va a haber ley de alquileres, está produciendo esos caídos. Porque ¿qué le deja a inquilinos, a los inquilinos y a los propietarios? La potestad de discutir entre ellos, par a par. Y la verdad es que hay una situación de desequilibrio desde el vamos. El propietario del bien lleva las de ganar contra aquel que está alquilando. El que alquila muchas veces vive de un flujo que es el salario. Ese salario va a estar deprimido, por lo tanto, no va a poder responder a la demanda del propietario. Entonces estamos mandando a un nivel de estrés, de angustia, a un montón de gente en la Argentina. ¿Esos son los caídos? Yo creo que sí. Pero va a estar el Ministerio de Capital Humano. Miren, en una economía en recesión y estancada, a mí me gustaría saber de dónde van a recaudar impuestos. Porque va a caer la recaudación. Entonces, ¿de qué modo el Ministerio de Capital Humano va a responder a los caídos que el propio gobierno va generando? ¿No sería mejor no generar los caídos? Digo yo. Claro, él dice, bueno, pero acá hay que matar a la inflación. Pero esto es como para alguien que tiene mucha fiebre, meterle un tiro en la nuca y que deje de respirar.
Y en ese momento va a estar frío. Cuando entras a la morgue está frío. Claro. Pero ojo, estás entrando a la morgue. Yo no quiero ser agorero, ¿eh? Yo sé que alguno debe estar diciendo, che, pero ¿por qué hay que darle tiempo, que le vaya bien? No lo sé. Ojalá le vaya bien. Lo que estoy advirtiendo es que con estas políticas bien no le va a ir. Con estas políticas bien no le va a ir. ¿Para qué las modifica? Capaz que dice, che, lo quiero hacer de otro modo. Porque yo lo que veo en la derecha argentina es una enorme falta de imaginación. Porque el tipo que necesita ser cruel es porque no imagina una manera de hacer las cosas que no sea con violencia o con crueldad. Me dirá, bueno, la gente votó el cambio. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Discutamos qué significa ese cambio. Discutámoslo. Porque muy probablemente en ese cambio muchos han dicho, no, pero no va a pasar eso que dicen que va a pasar. Bueno, finalmente él mismo lo está diciendo ahora y puede ocurrir. Y estamos a la vuelta de la esquina de lo que puede llegar a ser nada más y nada menos que una situación para muchas personas, para millones y millones de argentinos y de argentinas, desesperante. Desesperante. Entonces pensar en términos de contención a los caídos, cuando vos filosóficamente estás en contra de la regulación del Estado, bueno, puede ser también no solamente una situación desesperante, sino finalmente dramática. Aquí fracasa esa idea que le atribuyen a Marx, ¿no? De que lo primero se da como tragedia y luego como comedia. Acá pareciera que es tragedia y luego como tragedia. Y más luego como tragedia también. Porque estas políticas, que son las que quiso aplicar López Murphy o las que aplicó Cavallo, son lo mismo. El déficit cero, vos lo podés alcanzar de muchas maneras. Por lo menos hay una incruenta, que es aumentando tu nivel de exportaciones, aumentando tu economía, el ritmo de tu economía, aumentando el mercado interno y por el otro lado cobrando los impuestos que hoy no estás cobrando, retirando los subsidios a gente que no lo necesita, que hoy sí lo estás haciendo. Vos podés hacer una ley de déficit cero sin crueldad. Pero me parece que lo que quieren hacer es una ley de déficit cero que funcione a través del disciplinamiento social. Y que la gente se vaya acostumbrando a vivir con poco, a vivir mal, o a que sea natural caerse del sistema. Yo ya lo viví. Yo cuando hablo porque viví los 90. Ahora, en los 90 había dos opciones. Una que fue la de Cavallo, que funcionó durante 2 o 3 años. Fue muy exitosa, siempre lo digo, bajo la ficción del 1-1, Cavallo le dio a la sociedad argentina la oportunidad de sentirse un poquito en Miami cuando caminaba por Pompeya. Y eso, para ciertos argentinos o argentinas, era tocar el cielo con las manos. ¿Sí? Pluto era argentino. El ratón Mickey era argentino en esa época. Estaba feliz Susana Jiménez, estaba feliz Mirta Legrand, estaba feliz Marcelo Tinelli, estaba feliz Daniel Scioli, estaban todos felices. Se fueron con 53% de pobreza, 25% de desocupación, 40 muertos en las calles y una economía destruida. Y cuando digo una economía, es una economía productiva, una economía real. Y con un endeudamiento feroz. Hasta lo metieron preso durante un tiempito, creo. Por lo menos estuvo procesado Sturzenegger. Estuvo procesado. Porque no dejaron anomalía por cometer una vez que se dieron cuenta que habían tratado de meter un elefante por la cañería. Y eso no sucede. No se puede hacer, por definición. Pero la gente lo creyó. Y la gente lo votó. Yo lo vi a Menem reelegido en el año 1995. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo veo que antes acá había una fábrica y ahora no está más. Si mi papá tiene que cerrar el taller porque antes fabricaba muebles y ahora lo importan de Brasil porque es más barato. ¿Cómo puede ser que la gente vote esto? La voluntad popular. La voluntad popular se expresa en comicios, ya lo sé. Pero también se expresa en las calles. Y eso fue lo que pasó en el 2001. Y pasó porque la situación ya era insostenible.
Entonces habíamos pasado de lo desesperante a lo dramático y de lo dramático a lo trágico. Porque en la Argentina, insisto, Marx fracasa. Entonces, cada tanto es bueno advertirlo. Sacar la Secretaría de Comercio lleva a estas cosas. Es decir, que los poderosos van a decidir sobre tu bolsillo y van a decidir cómo de los precios te saquean lo poco que vas teniendo porque vas a tener cada vez menos. Y también hay que decir que cuando anuncian que va a caer la ley de alquileres, van a dejar un montón de gente en la calle. Y cuando dicen que se va a poder dolarizar, le van a pedir dólares y los propietarios van a salir a buscar dólares. Legítimamente, porque nadie les pone un límite. Para eso está el Estado, para eso están las leyes, para eso están las normas. Si no lo van a hacer, eso es lo que va a pasar. ¿Y saben qué? En la Argentina los salarios se pagan en pesos. Y casi todos los que alquilan son trabajadores. Es gente de empleo. Vive del empleo, vive de su salario. No son los mega multimillonarios que pueden vivir en Puerto Madero. Y eso va a pasar. Pero no va a pasar porque haya una lluvia ácida sobre las personas y los deja atontadas. No, va a pasar porque lo están diciendo. Lo dijeron en la campaña y lo están diciendo ahora. Y no es una cuestión meteorológica, son decisiones de política económica que van a tener esas consecuencias. Y le voy a decir más, porque después de los 90 el mundo siguió. Y yo todavía estoy en el mundo y más o menos lo veo. Ese Ministerio de Capital Humano, que en teoría es el que va a cumplir el rol de las damas de beneficencia, el rol que cumplían las damas de beneficencia en la antigüedad, antes de que existiera el Estado social peronista en la Argentina, ese ministerio yo creo que no va a dar abasto. Entonces, ¿saben quién se va a hacer cargo? Así como antes se hicieron cargo los movimientos sociales, las organizaciones populares, los que cortaban la ruta, los que resistían con una olla. Para los que no lo vivieron, yo se los vuelvo a decir. Miren, este país no nació de un huevo ayer, este país viene de un proceso histórico. Y por eso muchos cuando llegó Néstor Kirchner y cuando estuvo Cristina Kirchner gobernando, nos sentíamos bien felices, porque era la primera vez que no nos molían a palos y era la primera vez que podíamos vivir con alguna dignidad y sin sobresaltos. Los únicos sobresaltados en ese tiempo eran los grandes capitales, muchachos, que veían cómo se perdían día a día puntos en el PBI que antes se llevaban a sus casas matrices y que por primera vez tuvieron que quedar en el asado de los domingos los trabajadores. Eso fue lo que pasó. Y se ganaron la maldición de las corporaciones. El mismo modo que se ganaron la maldición de Videla por su política de derechos humanos. Y a uno lo definen sus enemigos, viejo. Algunos tienen corta memoria. Se ve que hay algo en el aire o en el agua de la Argentina que hacen que los traidores proliferen con mayor volumen y velocidad en otros países. Alguien dirá, es la condición humana. Puede ser. Puede ser. Yo no lo niego. No me niego a eso. Pero ya sabemos. Y como sigue viviendo en el mundo, cuando ese Ministerio de Capital Humano, cuando las políticas de contención, y miren las comillas que pongo, 7 kilómetros de comillas a cada lado, cuando las políticas de contención no funcionen, ¿saben quién se va a hacer cargo? Ya no va a haber movimientos sociales, porque los movimientos sociales, sus líderes van a estar todos presos, van a estar denostados, van a estar diabolizados. Entonces, en los territorios, en los barrios, en los clubes, los que van a aparecer terciando son los que tienen dinero. ¿Y saben quiénes son los que tienen dinero en estas sociedades desiguales y destruidas? Los narcotraficantes son los que van a aparecer, muchachos. No van a aparecer los capitales saudíes. Van a aparecer los narcos. Como pasa en Ecuador, como pasa en Brasil, como pasa en Honduras, como pasa... Los narcos van a aparecer. Como pasa en Rosario. ¿Dónde están mirando cuando miran? ¿Qué cosas son las que ven cuando están tratando de ver? No estoy reprochando nada. Yo sé que la gente no es tonta. Y yo sé que lo que había no conformaba. Y entiendo profundamente el sentido del voto. Ahora, la gente no votó a Macri. La gente no votó a Macri. Que ahora le está colonizando el gobierno
a Javier Gerardo Milei. Hay algo que les quería mostrar y con esto me despido. La tapa de Clarín hoy. Yo sé que ya no se leen los diarios, bueno, todo eso que ya se dice, pero es la postura, es el diario de combate de la corporación emblemática de la Argentina, que es el Grupo Clarín, el monopolio Clarín. Entonces marca una línea, que se llama línea política eso. No importa si lo leen 2 millones o lo leen 30.000, lo tienen que leer los 10.000 que trabajan ahí. Y esos actúan en consecuencia. Esta es la tapa de hoy, dice: Milei avisa que vienen meses duros por la herencia kirchnerista. Milei avisa que vienen meses duros por la herencia kirchnerista, porque vos la culpa siempre se la tenés que echar al otro, ¿no? Algo que no hizo Alberto Fernández, no sé por qué. Alberto Fernández asumió diciendo: no hay que hablar mal de Macri. Ya hablamos mal lo suficiente. Bueno, mirá cómo actúan esto. Primer día, ayer fue proclamado Milei, dice: Milei avisa que vienen meses duros por la herencia kirchnerista. Vamos a ir al Clarín del día, la tapa de Clarín del día de la asunción de Mauricio Macri. Y dice así, título principal, Macri atacó la herencia K y bajará el IVA a alimentos. La herencia K también es un calco. Es un calco. Milei ya dijo que va a mantener el IVA, la baja del IVA a los alimentos también. Es un calco, es una continuidad. Por eso yo decía ayer que es el segundo gobierno de Mauricio Macri. Y que en todo caso, Milei lo que le pone a ese segundo gobierno es lo que no pudieron hacer los débiles radicales a los que Macri imputa el haber fracasado. Porque Macri no se hace cargo de que él perdió la elección y no pudo reelegir la primera vez que ocurre. No se hace cargo de eso. Los hace cargo a los radicales, a los tibios de la coalición, a Lilita Carrió. Y ahora tienen un duro. Y el duro es Javier Gerardo Milei. Y yo lo voy a decir: presidente legítimo de mi país, que está anunciando que va a ser débil con los poderosos y duro con los menesterosos, que lo dijo en campaña, que lo está recordando a todo momento, y que a partir del 10 de diciembre tiene el bastón, el sillón, la lapicera, la gendarmería, la prefectura, los bancos nacionales, el apoyo de los fondos de inversión que cada tanto vienen y saquean a Argentina, que ahora se quieren quedar con vaca muerta, que se quieren quedar también con YPF, que se quieren quedar con el sistema de medios públicos, que se quieren... Chicos y chicas, si ven una chacarera por ahí, háganle cobijo en su casa. Si ven una bandera argentina, guárdenla, métanla en algún placar. Si hay algo de la argentinidad que resuena en algún lugar, antes de que Argentina se convierta en un territorio gobernado por fondos de inversión, por la especulación financiera y hasta por el narco en los barrios, denle protección. Porque donde haya algo argentino, donde haya un pedacito de soberanía, aunque sea 1 metro cuadrado, siempre nos va a hacer falta para reconstruir el país, porque cada vez que la derecha vino y lo destruyó, vino otro y lo reconstruyó. El costo siempre es altísimo. Pero nuestra misión hoy es guardar ese 1 metro cuadrado de dignidad nacional para cuando nos toque, en definitiva, arreglar lo que se empieza a romper. Un país unido por la radio.